Capítulo 4. Magia negra o brujería, escojan ustedes. Sí, el karma tiene un sentido, y este sentido es una de las diferencias más acentuadas entre la brujería y la magia negra. Esta última no admite la reencarnación, ya que consideran que los actos humanos no tienen validez más que en el día de su realización. El día de mañana no cuenta. El mago negro no razona pensando en el más allá. Cuando la muerte llame a su puerta no estará preparado para una segunda existencia, ni en condiciones de mejorar su vida anterior. Sí, mantenemos nuestra fe con firmeza, sin vacilaciones, conscientes de que en la brujería están todos los elementos de que consta la vida. Sabemos que esta fe guarda relación con la fuerza creadora, con todo lo que sucede en el marco de nuestra existencia y con lo que nos espera en otras existencias futuras. Cuesta mucho explicar nuestros métodos a la gente, y al hablar de métodos me refiero tanto a la magia blanca como a la negra. Más costoso es hacerle comprender que existe una distinción entre ambas. A veces creo que hemos hecho notables progresos en este sentido, mas vuelve a producirse la misma confusión con la consabida avalancha de preguntas, tales como esta. ¿Adora usted al diablo? Y la respuesta de rigor. No, yo no adoro al diablo. Lo cual solo conduce a otras interrogaciones. ¿Cree usted en Dios? Depende. Yo no creo en un Dios que estuviese caminando por la tierra como un ser humano. Al llegar aquí suele mediar una sucinta exposición de la religión Wicca, que por cierto, no es la única en considerar a Cristo como maestro más que como Dios. ¿Qué es lo que adora usted? Si por adoración entiende usted postrarme ante un altar, no adoro a nadie, aunque reconozco la existencia de algo muy superior a mí, una fuerza creadora, un ser supremo. Solo ocasionalmente puedo entrar en detalles sobre ese ser supremo, la fuente de energía de donde reciben sus fuerzas los seres de la creación. Cada individuo decide el uso que va a hacer de esas fuerzas ocultas, para el bien, como en la brujería, o con fines destructivos, como en la magia negra. El rasgo más distintivo del ser humano es la facultad de discernir al adoptar decisiones, escogiendo los medios para poner en práctica esa virtud. No olvidéis, sin embargo, que esa fuerza procede de la misma fuente, lo mismo si tenéis el potencial de un Aleister Crowley que el de un Mesías Redentor. Los psicólogos llaman fuerza motivante a esta facultad decisoria. En otras religiones suele haber dogmas que concuerdan con esta clase de motivación. Cada vez que renace una persona, reencarnación, elige una forma de vida, ya sea constructivo o destructiva. Al repetirse este fenómeno, el hombre va conociendo, mejor cada vez, los medios que han de orientarle en su opción. La experiencia acumulada le servirá de capa protectora para ponerse a cubierto de los actos ajenos, y acaso también de los propios impulsos. Elegir la senda del mago negro o del brujo blanco no es una opción en donde intervenga de algún modo el azar. Si optamos por un camino en vez del otro ha de ser a plena conciencia de lo que elegimos. En cualquier caso la fuente de energía es la misma. Quien escoge no es más que un recipiente donde esa fuerza es vertida. Ahora bien, esa energía no es estática. Algo debe salir de vosotros, alquimistas naturales de una gran fuerza mucho más grande que todas las fuerzas combinadas del universo. ¿Cómo controlar esa fuerza? Ascent Control es una de las disciplinas que deben estudiar lo mismo el mago que el brujo. Se impone, por tanto, un largo periodo de instrucción. No esperéis que la decisión tomada en un día pueda de súbito transformaros en una persona con poder mágico. Solo ocurre eso en los cuentos de hadas. El mago hace uso de fuerzas misteriosas que la mayoría de la gente no sabe controlar, y en las que incluso no cree. Un mago negro las emplea con fines destructivos. Un miembro de la religión Wicca las utiliza para devolver la salud a otro, para ayudarle a seguir una vida más a tono con la naturaleza. El primero cree en las fuerzas del mal, todas negativas. El segundo cree en unas formas buenas y positivas para enfrentarse con la vida. Ambos operan con resultados de importancia variable, desde incidentes triviales hasta acontecimientos más o menos trascendentes. La historia está llena de ejemplos en que las prácticas negativas sobrepasan a las positivas. Causa más sensación lo malo que lo bueno. El mal siempre hace impacto en la opinión pública. Un brote epidémico es mucho más dramático, y por ende más espectacular,
que el trabajo de un hombre sentado en un laboratorio, tratando de averiguar sus causas. En los dominios de la brujería nunca han faltado desaprensivos representando un doble papel psíquico. Por el contrario, en tribus primitivas ha habido magos negros que han hecho mucho bien a la comunidad, aunque su labor no haya sido apreciada en las tribus vecinas. Todo depende de la posición donde nos situamos para enfocar las cosas y descubrir la verdad que hay en ellas. La plaga de Londres, atribuida a la perfidia y las malas artes de unos hechiceros, es uno de los relatos más escalofriantes de la historia británica. Contábanse los muertos por millares. Después la ciudad fue pasto de las llamas y sus edificios quedaron arrasados. Mas el fuego es el gran purificador. Por medio de él se eliminó la plaga, extendiéndose su acción purificadora a cientos de millas. Sobre la tierra calcinada llevóse a cabo la reconstrucción por Sir Christopher Wren, quien vio convertido en realidad su sueño mágico de erigir esa gran urbe, famosa por su arquitectura. Convertir el mal en bien. He ahí la misión primordial de los brujos, contrarrestando así la labor negativa del mago negro. De estos magos he conocido algunos poderosísimos que, cuando algo les salió mal, quedaron sus mentes paralizadas, incapaces de funcionar ni siquiera para calmar la tormenta que habían suscitado. El poder es a menudo la fuerza motivadora de prácticas ocultas, aunque el brujo prefiere no agotarla ni llevarla a sus últimas consecuencias. El mago negro, por el contrario, nunca se da por satisfecho con la fuerza de ese poder del que está investido. Con su ansia ilimitada de poder en nada se detiene. Está resuelto a todo, a los mayores excesos, gozándose en la contemplación de su obra. El amor, la humildad, la simpatía, la abnegación, están excluidos de su interior, donde no caben más que el odio, la codicia y la dureza de sentimientos. ¿Acaso el tipo de mago negro más drástico y más temido es el que racionaliza sus propias actividades creyendo de veras que su intención de matar, por ejemplo, está justificada si el motivo es un bien, aunque se regocije al mismo tiempo en el mal? Como ejemplo clásico citaré el actual culto del satanismo que acaba de irrumpir en la costa oeste de América. Con falsos y seductores razonamientos, sus seguidores se esfuerzan en demostrar que la meta de todas nuestras ambiciones está en esta vida. Existe el peligro de que ahora es mucha la gente que no cree en el futuro, o teme conocerlo. Para esta gente sería muy fascinante la idea de que todo acabara en la más desenfrenada de las orgías. Puede darse la paradoja de que la idea del satanismo sea aceptada por intelectuales de nuestra época, en tanto que otros individuos de cultura rudimentaria anhelen acogerse a una religión natural. Pensar que los magos negros no existen hoy día es cometer un error de los más graves. Yo diría que las fuerzas tenebrosas están ahora concentrándose a un ritmo más acelerado que nunca, desde los tiempos medievales. Tienen también la ventaja de una organización superior. Tras un letargo de siglos despiertan con una finísima sensibilidad. Por ellas se dan cuenta de que ha llegado el tiempo de sembrar la cizaña en los campos de trigo. Y reconozco que el hombre es libre. No es lícito decir, esto es lo que te conviene porque yo lo creo así, de modo que lo haces, y si no te elimino. Frases como estas solo son propias de un estado negrero. Por este patrón se han formado esas dictaduras donde solo unos cuantos son felices, la camarilla que detenta el poder. Por consiguiente, al pueblo, y al individuo, hay que cederle un margen donde pueda libremente escoger. Y para que cada uno sepa bien lo que escoge se necesita un cambio en la mentalidad de las gentes. Este cambio apremia a medida que vamos adentrándonos en la llamada era acuaria. Es posible que nos veamos obligados a matar muchas vacas sagradas, especialmente las que pastan en los campos elíseos de la religión. Es posible que esos cambios se introduzcan también en la educación moral y en la formación intelectual. Como es lógico, habrá resistencia, pasaremos por un periodo de horror y confusión. Son consecuencias ineludibles en todas las grandes transformaciones. Al cabo de esta magna lucha sobrevivirán los mejores. Por una vez se plasmará en realidad la teoría darwiniana de que subsistirán los seres físicamente mejor dotados, los cuales darán paso a una nueva dimensión. En ella, los menos vulnerables serán los más evolucionados espiritualmente. En tiempo de guerra se llama liberadas a las ciudades que los invasores ocupan. Esos llamados liberadores son los primeros que matan, saquean y violan a mansalva en los pueblos, rescatados,
todo lo cual debe causar la natural confusión en los que han sido oficialmente salvados. Imagináis lo que es vivir en una ciudad rescatada donde, antes de haber cesado los ecos de los cantos triunfales, os encontráis con vuestras hijas raptadas, asaltados vuestros hogares y echados a la hoguera vuestros recuerdos más entrañables. En cuestión de horas, veréis convertido al héroe de antes en otro hombre con un nuevo disfraz. Temo que ese estado de confusión nos empieza a angustiar ahora, en esta etapa periférica de la era acuariana. No sabemos si tal religión nos rescata o nos condena, y esta confusión daría lugar a que muchos, en una existencia posterior, quisieran renunciar a su condición humana. ¿El actual caos será el final de una etapa o un signo del futuro que nos espera? A mí lo que menos me inquieta es la revolución de tipo físico en la que estamos inmersos, según parece, sino esa revolución filosófica en la que, si el tránsito ha de ser favorable, se necesita algo más que una barba crecida y una guitarra eléctrica. De hecho, según creencia popular, la magia negra es antisocial porque rechaza todos los valores reconocidos y proclama en alta voz las tendencias opuestas como valores aceptables. La magia negra, careciendo de ritos propios, imita los de otra religión en sentido inverso, en tanto que la brujería conserva intactos y mantiene con tesón sus ritos ancestrales. La mayoría de las brujas que yo conozco, si tienen interés por el rito de alguna iglesia, es solo a título de curiosidad. Ni qué decir tiene que en nuestro propio ritualismo no tiene cabida la profanación de sepulturas ni el robo de agua bendita en los templos. En cambio, el sacrilegio y los símbolos invertidos son parte del culto en la magia negra. A la brujería le bastan sus propios símbolos. En los Ozarks, región montañosa de Missouri muy concurrida por quienes practican los deportes de invierno, oí hablar de una ceremonia oficiada por un mago negro, que terminaba con la recitación del Padre Nuestro al revés. Tal como me fue descrita, aquella ceremonia simula el oficio anglicano de la confirmación, salvo que todo estaba al revés y entremezclado con obscenidades. Ante unos crucifijos invertidos se proferían sobre la Biblia los más soeces insultos. Me lo contaron como algo curioso y divertido, pero nada más lejos de la realidad para mí. Lo encontré todo horrible. Y es que mis informantes tenían la idea equivocada de que yo disentía de la pura ortodoxia eclesiástica. Nada de eso. Yo creo que la religión es algo íntimo y personal. Encuentro plausible que una de las bases sobre las cuales se asienta la Constitución de los Estados Unidos sea la libertad, reconocida a cada individuo, de escoger para sí la religión que prefiera. Forman legión los relatos espeluznantes o los ritos de la magia negra que han dado argumentos al cine para muchas películas de terror, tan celebradas los jaraneros nocturnos cuando imitan los chillidos las muñecas pinchadas con alfileres y rociadas con sangre de sapo. Recientemente he descubierto la semejanza que existe entre las prácticas del satanismo y las costumbres de los indios navajos, que tienen un concepto muy bajo de la moral. Vi a varios cuando pasé por Ann Arbor, Michigan, en 1969, así como en las reservas de Arizona y Nuevo México. El hechicero navajo, si quiere acrecentar sus poderes ante la tribu, ha de dar muerte a su hermano o hermana de menor edad. La mayor parte de los magos negros, reales o supuestos, son unos degenerados sexuales. Esta degeneración guarda cierto paralelismo con la homosexualidad y los crímenes que se registran en California. Cierto que muchos de estos crímenes parecen tener un significado ritual, como aquel cuya víctima fue la tristemente célebre Sharon Tate, estando ya embarazada. El hecho ocurrió cuando se hallaba reunida en una extraña ceremonia con un grupo de amigos. La noticia escandalizó a todos y no tardaron en culpar de lo ocurrido a la brujería, si bien ni uno solo de los actos rituales, o lo que fueran, tal como eran descritos en los periódicos, tenía nada que ver con la vieja religión. En cambio era evidente cierta afinidad con la magia negra. Ciertamente, tanto los magos negros como los brujos han sido acusados a menudo de hábitos sexuales extraños, pero está visto que mi congregación ha quedado anticuada, pues todavía creemos innecesario el rito de la fertilidad, al menos para los seres humanos. Creo también, y en esto estaréis de acuerdo conmigo, que para dar vida a otros seres lo normal es llevar a cabo estos actos, rituales o no, en la intimidad de una alcoba, sin realizar estas demostraciones sexuales en grupo. Aquí traemos a colación el caso de Aleister Crowley, a quien siempre sentó muy mal que le tomasen por brujo o adicto a la vieja religión.
desde su muerte ha sido citado constantemente como un pervertido sexual. Esto es verdad, pero no que ejecutara esos actos como parte de un rito de la religión Wicca. Se le tenía por el más poderoso de los magos modernos y el más atrevido también, pues no vacilaba en ejecutar esos actos contra natura sin respetar ningún sexo. Eso dicen unos informadores. Otros aseguran, por el contrario, que tenía una pasión brutal por el sexo débil. De todas formas su fama la tenía bien merecida. Lo malo es que cuando estos asuntos trascienden al público se da de ellos una versión deformada, mucho más aún si el tema debatido es de tipo sexual, y no digamos si tiene algo que ver con la magia, de cualquier tipo que sea. En África, la tribu Asande asociaba el lesbianismo o safismo con la hechicería, y los mandari del Sudán tienen doctores en artes mágicas que practican la sodomía, la bestialidad con vacas y cabras y la cohabitación con muchachas impúberes. Con un programa tan abultado, no sé de dónde sacarán tiempo para servir a la tribu en su auténtico papel de hechiceros. El mago negro está equipado de un copioso arsenal para librar sus batallas en la vida versátil que lleva. En primer lugar tiene sus propios poderes internos, cuya potencia no debe minimizarse con la suposición de que ya nadie practica la magia negra. Es como si dijéramos que por haberse promulgado una ley antialcohólica, ya nadie prueba el alcohol. No. El mago negro, al ser un violador de todas las leyes conocidas, se oculta en el anonimato. Esta es la causa del misterio de muchos crímenes. Aunque no se conozca al responsable directo, se sabe el origen de tales hechos por las noticias que, con exuberancia de detalles, publican los periódicos. Y son sus mismos autores los más interesados en que se den a conocer, para que todo el mundo vea de lo que son capaces. A esta última razón se debe, creo yo, la famosa profanación de las tumbas de Clopil en Bedfordshire, Inglaterra, el mes de marzo de 1963. Clopil es una villa de ensueño con una iglesia abandonada, en la falda de una colina conocida por Deadman. En esta ocasión fueron violadas 7 tumbas, extrayéndose de una un féretro con los restos de una joven, Jenny Humberstone, a los 200 años de su inhumación. Había muerto en 1770 y era la esposa de un boticario. Un niño vio trazado un círculo en el cementerio parroquial, y dentro de él los huesos de Jenny. El cráneo pendía de una vara en el centro del círculo. Dentro del mismo estaban también las plumas de un gallo. Algunos diarios explicaron aquello diciendo que era una gamberrada. Más posteriormente tuvo lugar una serie de hechos sacrilegios similares. En Knutsford, Cheshire, fue abierta la sepultura de un hombre enterrado en 1682. En Eltham, pueblo cercano a Londres, fueron arrancadas unas cruces de piedra, y en Westham, Sussex, no solo se abrieron sepulturas sino que fueron profanados muchos objetos consagrados al culto. Unos magos de Sussex, creo que este condado tiene gran número de practicantes, presumían cínicamente entre unos amigos míos de haber sido los organizadores de una orgía en el Camposanto. También presumían de haber escupido sobre la Biblia y de haber profanado el altar de la iglesia. En Devonshire fue hallada, desfallecida, una joven a la que los satanistas azotaron después de atarla a un árbol. En los campos idílicos de Clopil aparecieron muchas reses mutiladas. Una noche, al mediar el verano de 1969, uno de los grandes Sabbats, Clopil volvió a ser escenario de uno de estos macabros sucesos al ser destrozada una losa sepulcral. Por suerte fueron vanos los esfuerzos para desenterrar el cadáver. La supuesta gamberrada de Clopil había sido el primero de una serie de hechos a cual más desagradable. Finalmente, la policía llegó a la conclusión de que todo era parte de un plan ideado por los satanistas, los cuales habían celebrado allí una misa negra. Los incidentes fueron objeto de una amplia difusión periodística, recayendo las sospechas de los comentaristas sobre una de las moderadas congregaciones, cavens, de brujos que operaban en el área de Clopil. Esta suposición fue enérgicamente rebatida por el entonces portavoz de la brujería británica, el difunto Dr. Gerald Gardner, quien declaró en su tono autoritario habitual: «Los brujos ingleses no hacen cosas como estas». Tenía razón de sobra, porque la brujería no tiene interés en violar sepulturas ni practicar macabras ceremonias en terrenos asteriscos sagrados. Lo de Clopil fue atribuido por último, ya sin ningún asomo de duda, a un grupo moderno de la magia negra, a pesar de que, según opinaba un sector de la prensa,
Tal clase de gente no existe en el siglo XX. Si no hay peor sordo que el que no quiere oír, no existe peor ciego que el que se niega a abrir los ojos, sobre todo a una realidad que no desea conocer. Esa ignorancia culpable ha sido la causante de muchas tragedias históricas. Nosotros no queríamos mirar a los nazis como enemigos antes de la declaración oficial de guerra por Francia y Gran Bretaña, en 1939. Sin embargo, los nazis ya estaban haciendo de las suyas desde su advenimiento al poder en 1933. Volviendo al asunto Clopil, un mago negro hizo una declaración, sin revelar su nombre, a un prestigioso periódico dominical londinense, en la cual manifestó que la Misa Negra había sido una parte de lo planeado. Creo, sin embargo, que todo fue una macabra ceremonia en la que intervino un nigromante desempeñando el papel principal, invocando el alma del difunto para comunicarse con ella. Un cadáver puede ser necesario para la nigromancia, mas no para los ritos satanistas. Para estos últimos se prefiere una mujer en traje de Eva, a modo de altar viviente. Si vais al pueblo, veréis lo reacios que son sus habitantes a hablar de los sucesos ocurridos en la iglesia y su cementerio. Raro es que pase un año sin repetirse la tentativa de abrir alguna tumba o romper una losa sepulcral, todo lo cual va mucho más allá del gamberrismo corriente. Resulta casi incongruente leer el cartelito fijado en aquel templo ruinoso: apartaos, que esta iglesia es peligrosa. Creo que el aviso se refiere al peligro de un derrumbamiento, por las precarias condiciones del edificio, ahora invadido por la hiedra desde la base a la torre del campanario. Pero la verdad es que la iglesia y sus alrededores son peligrosos para quienes conocen las prácticas de los satanistas en aquel área. El argumento de una gamberrada para frustrar a los turistas carece de fundamento en absoluto, porque la iglesia de Clopil no tiene ningún atractivo que la haga digna de visitarse. Detrás de esas ruinas se ocultan unas maquinaciones horrendas, como en un film de Hitchcock. Los magos negros han lanzado su guante desafiando a quienes se atrevan a discutir la posesión de sus dominios. La gente vive alarmada bajo una tremenda presión psicológica, ignorando el momento en que este ataque se volverá a repetir. El espectáculo de ver a un hombre asustado es tan satisfactorio, para el causante, como cualquier otro acto de crueldad. Tan siniestra manera de proceder también se manifiesta en asesinos potenciales, que envían notas amenazadoras a sus futuras víctimas. No quiero decir con esto que todos sean practicantes de la magia negra. El auténtico mago negro, mediante conjuros y otras fórmulas, puede llamar en su auxilio a otras fuerzas, diabólicas y similares, cuando las suyas no le bastan. Estas otras fuerzas son un misterio bastante difícil de comprender, pero yo digo, si creemos en los ángeles, ¿por qué no creer en los demonios? Es un hecho comprobado que la polaridad existe en todas y cada una de las cosas del universo. Además, el mago, igual que el brujo, conoce las virtudes de ciertas palabras, o más bien vibraciones lanzadas al éter, usadas a veces como boomerangs, o bien directamente contra una persona determinada. Lo mismo que el brujo, el mago tiene sus armas psíquicas, sus varas maravillosas e innumerables fórmulas medicinales. Es posible que vista ornamentos especiales para sus ceremonias, con emblemas y símbolos de las personas con quienes desea comunicar. En esto de los ornamentos, Aleister Crowley, que no era un mago ni mucho menos, sí que era aficionado a la ostentación. Sus colecciones de hábitos rituales habrían rivalizado con el ropero de un artista de Hollywood. Era aficionado también a las espadas y los puñales, así como a los incensarios. Dudo que un hombre como este hubiera cumplido a satisfacción sus funciones sin los efectos escénicos de un grandioso altar y unos severos candelabros. Era todo un poema aquel espectáculo de Crowley entregado a sus ritos, aunque a medida que progresaba no era la escena lo que imponía, sino el actor. Subía el incienso mientras chisporroteaban los cirios, la luz arrancaba destellos plateados a espadas y puñales, más por encima de todo se alzaba la espléndida voz del oficiante y destacaba, recia e inflexible, la magnitud solemne de su personalidad. La gran bestia, como él se autodenominaba, era un león majestuoso mientras actuaba a la vista del público, y el esplendor de su liturgia hubiera hecho honor a cualquier pontífice. Da pena ver lo olvidados que están aquellos días fantásticos, excepto por media docena de personas que conocieron en su vida a Crowley. Los ritos patéticos de los magos modernos son pálidas sombras de lo anteriormente descrito,
caricaturas de una religión casi ortodoxa, pero que ellos se han encargado de falsear y degradar ignominiosamente. Hoy día existe un tráfico intenso de medicinas, hierbas, plantas, partes del cuerpo humano o de un animal, raíces, trozos de papel con intrincados jeroglíficos, cuerdas anudadas, piedras y otras minucias por el estilo. También se comercia con el veneno de las culebras y con la sangre de los murciélagos, aunque esta última no sirva para hacer curaciones sino al contrario, pero esta sangre no causa ningún daño si a su acción no acompaña un conjuro, o sea una palabra mágica. Tiene que haber cierta relación entre la medicina, el conjuro y la víctima. La conexión con esta se establece mediante objetos que hayan tenido su contacto, trozos de ropa, cabellos, etc. Si no es posible obtenerlos, se sustituyen con cosas menos tangibles, acudiendo también a magos más poderosos. Una huella, incluso el nombre escrito, ya bastan para el maleficio, pues lo que verdaderamente se necesita es algo donde concentrar la atención. El Grimoire Worm, tratado de magia francés del siglo XVIII, contiene la fórmula para hacer daño a un enemigo. Consiste en sacar un clavo de un viejo ataúd e introducirlo en la huella del pie de esa persona, al mismo tiempo que se recita un Pater Upto in Terra, lo cual parece significar, Padre nuestro que estás en la tierra. También se recita el Padre Nuestro al revés y se pronuncia una frase postrera de encantamiento, martilleando el clavo hasta que queda totalmente introducido en la huella. Se dice después el nombre de la víctima y el mal que le desea el mago. Cuando no existe ningún objeto referente a la víctima, el mago se vale de otros medios, como enterrar una figura maléfica en el sitio por donde ha de pasar, o esconderla en su casa por medio de otro a quien convence, porque siempre encontrará un idiota u otro a quien amedrentar para que lo haga. Cuando el general romano Germanicus murió el año 19 a.C., halláronse huesos humanos en su casa bajo el pavimento de su habitación, así como detrás de las paredes, y también trozos de carne putrefacta y pedazos de plomo, el metal asociado con las prácticas tenebrosas. En uno de estos plomos estaba escrito el nombre del general. Los brujos de North Berwick, en el norte de Escocia, son famosos en la historia de la hechicería europea. Destacábase por su interés en las cuestiones políticas. Cuando el controvertido rey Jacobo V de Escocia ascendió al trono inglés, su fanatismo le atrajo pocos amigos y añadió un lote de enemistades a las muchas que ya había provocado su posición, que solo por nacimiento y herencia le habían correspondido. Los brujos de North Berwick, leales a sus convicciones políticas, hicieron un muñeco lo más parecido posible al rey Jacobo y lo abrazaron en una hoguera. Previamente lo fueron pasando de una mano a otra, diciendo cada uno de los brujos, en alta voz: esta figura de cera es Jacobo V. Aquel monarca era muy impopular y los brujos quisieron acortar su reinado. Contra ellos, Jacobo había escrito su demonología, la cual se convirtió en un bestseller de su época. Con la natural sorpresa de muchos políticos, aquel libro resultó ser un verdadero defensor de la brujería, y sin duda los brujos influyeron de algún modo en la decisión real. El maleficio obra siempre por mediación de un objeto vinculado a la persona que se desea perjudicar, o en su defecto por la repetición del nombre de esa persona, trazando previamente un círculo en cuyo interior se sitúa el mago o brujo, cuya presencia es indispensable. D. Él ha de proceder la energía catalizadora para poner en acción el maleficio. El círculo desempeña una doble misión, de barrera contra fuerzas hostiles y de cerco para que no se desborde la frenética energía psíquica generada. ¿Cómo actúa la magia? ¿Proviene su poder de las personas que la practican, o de unas fuerzas exteriores? Nadie podría contestarlo con seguridad, aunque yo diría que hay algo de una parte y algo de otra. La mente busca el momento en que ha de producirse un acontecimiento determinado, y cuando ocurre acepta el hecho tal como es. Lo demás son fenómenos inexplicables. Los escépticos dicen que si alguien sabe, o cree, que ha sido hechizado y que el autor del hechizo está empeñado en que se muera, renunciará a la vida y morirá. Esta explicación la encuentro incompleta y carece de concatenación lógica, cuando precisamente los escépticos se basan en la lógica para basar sus aseveraciones y pronósticos. Por otra parte, es posible ejercer una influencia mágica sobre una persona sin su conocimiento. Los resultados serían los mismos. Si una persona está destinada a morir, se muere; si ha de cumplir una función especial, la cumple;
y si ha de curarse, se cura. Llegada a esta etapa, es al escéptico a quien incumbe demostrar que estas cosas no pasan, no a mí demostrarle que sí. Los antropólogos modernos acaban de establecer una radical distinción entre un hechicero y un brujo, pero aún no se han percatado de las diferencias que separan la brujería, una religión, de la magia negra, un arte envilecido. Hechicero, dice el moderno antropólogo, es el que usa medicinas, raíces, clavos, cabellos y otras cosas para obtener una influencia mágica. El brujo posee en su interior un gran poder mágico, y solo concentrándolo en una persona o en un objeto consigue causar cambios en las condiciones de la una o del otro. Cualquiera que disponga de tiempo para estudiar y practicar puede ser hechicero, pero no muchos pueden poseer el innato poder del brujo. En términos generales, el mago negro procura dominar y controlar poderes ocultos, en tanto que el brujo los reconoce y adora. Aunque odio la distinción entre negro y blanco, incluso en la magia, me he visto obligada a emplear ambos términos para comunicarme con otros. La distinción es bastante clara en teoría. El mago negro trabaja siempre para el mal, el brujo para el bien. Donde la distinción se detiene es llegando al punto en que una cosa puede presentarse lo mismo al bien que al mal. Los postulados de la brujería prohíben a las personas de poderes mágicos, como yo, entrar en ese mundo ambiguo y gris de los poderes extrínsecos, ignorando con cuánta fuerza pueden ser generados. Yo creo que el respeto a esa fuerza es lo que nos hace a las brujas ser moderadas. En cambio el mago quiere saber hasta dónde la puede aprovechar. Nosotras preferimos no agotar ese poder, mientras el mago no vacila en jugárselo todo a una sola carta. Los indios norteamericanos sentían un supersticioso temor hacia sus curanderos, creyendo que el que era capaz de curar una enfermedad lo era también para transmitirla. No osaban contrariarle para no exponerse. Mas no por eso el curandero estaba inmunizado contra posibles reacciones justicieras. Un indio papegó recuerda que el curandero de su tribu murió a manos de los suyos, por creérsele culpable de la muerte de muchas personas. Bien empleada, la magia puede derivar en una filosofía y en un modo de vivir. Pero somos humanos y débiles. El ansia de poder nos puede empujar a extremos reprobables. Por eso me preocupa que se estén prodigando tanto las prácticas brujeriles. Francamente, yo creo que la brujería es un arte no apto para todos. El manejo de las fuerzas ocultas es peligroso de por sí. El control mágico viene a desempeñar el oficio del tapón en una bañera. Si ponéis el tapón, el agua la va llenando, pero ¿hasta qué altura? ¿Queréis ahogar al nene que está en la bañera, o queréis bañarlo? Cualquiera que sea el motivo, el resultado final no afecta al suministro de agua. Lo mismo puede decirse de los conocimientos del cirujano. Puede convertirse en un carnicero, en un gran sacerdote de Esculapio que ofrece sacrificios, o bien puede, cumpliendo el juramento hipocrático, cumplir conscientemente la obligación de salvar una vida. Tiene poder, pero también conciencia de sus actos. La vida y la muerte están en sus manos. Si acata humildemente esa autolimitación habrá formado su propia filosofía moral, más importante para él que la maestría con que maneja el bisturí. En un mundo que se odia a sí mismo, en el que reina la desconfianza, debemos poner cada vez más cuidado en la manera de abordar este asunto de la magia. Después de esperar durante muchos años el momento en que nuestros secretos pudieran ser revelados, me asalta la duda y me pregunto si moralmente, estamos facultados para hacerlo. Transmitir a otro poderes mágicos e instruirle sobre ellos, sería tanto como obsequiar a un niño con una bomba para que juegue, y luego enseñarle a quitarle espoleta. Otro peligro que entraña el aprendizaje de la brujería, en esta época de la marcha contrarreloj, es que la gente lo quiere todo al instante y la enseñanza no es una excepción. No hay nadie dispuesto a aceptar el sistema, gurú, que yo considero el más importante. Hoy día prosperan los cursos por correspondencia y yo no dudo de su eficacia para unos conocimientos básicos. Ahora bien, el desarrollo de nuestra vocación solo es posible con una preparación constante y personalísima, solo accesible a un grupo muy reducido de alumnos. Ante la imposibilidad por parte de los brujos de prescindir del sistema, gurú, son muchos los estudiantes que se apartan de sus ideas originales y, mal orientados, se ven envueltos en las redes de la magia negra. Esta parece ser la causa de que haya esa superabundancia de magos potenciales a todo lo largo y a todo lo ancho de la geografía del país,
ya que este arte ofrece instantáneamente unos resultados que la brujería solo consigue tras horas continuas de trabajo. El hecho de que la magia negra esté sufriendo grandes reveses, muchos encantamientos se vuelven contra el encantador, no basta para disuadir a sus miembros, gran número de los cuales se van pasando a las filas del satanismo. En esta facción diabólica no han de faltarles macabras diversiones. Podrán dedicarse a toda clase de expansiones, lícitas o no, acogiéndose a la tentadora máxima del vive como quieras, come, bebe y pásalo bien. ¿Qué importa lo demás? No obstante, lo mismo que unos magos se pasan al satanismo, habrá otros que den nacimiento a un nuevo tipo de magia que ya no será negra, porque la senda de la magia está sembrada de experiencias de toda índole, odio y amor, dulzura y crueldad, bien y mal. Lo que pervierte al mago es ese desbarajuste en el que todas las cosas dejan de guardar el equilibrio debido. De ese desequilibrio es de lo que viven y prosperan los magos negros. La bruja, entre tanto, debe seguir fiel a sus tradiciones, luchar contra esa campaña de falsos rumores que siempre se lanzan contra ella, y no ceder en su empeño hasta acabar con la creencia de que magia negra y brujería son todo uno y lo mismo. Si algún día la sociedad necesita víctimas propiciatorias para acabar con sus males, espero que esas víctimas no seremos nosotras, las brujas, como en aquella época ya lejana en que nos denunciaban como herejes y desempeñábamos la misión de chivo expiatorio para purgar las malas acciones que otros cometían. No es fenómeno inusitado que en la vida de una bruja, como yo, aparezcan magos negros o personas relacionadas con ellos. No tendría nada de extraño que alguna gran sacerdotisa del gremio, consultando su esfera de cristal, previniese a alguien contra una señora, extranjera, alta y morena, que se interfiere en su vida usando la jerga de los agoreros, y que ese alguien tuviera algo que ver con la vieja religión. En Texas existen varias sectas tenebrosas, 3 de ellas radicadas en la populosa, progresiva y moderna ciudad de Houston, cuyos habitantes presumen de vivir en la urbe más culta y atractiva de los Estados Unidos. Dejando aparte posibles exageraciones por parte de los tejanos, muy dados a presumir, lo cierto es que, para mí, Houston es la ciudad del futuro, la ciudad de la era espacial acuariana que no vive de recuerdos sino más bien de ilusiones. Hasta aquí, todo lo encuentro muy bien. Lo absurdo es que a pocas millas del casco urbano, y muy a menudo en la misma ciudad, prospere la magia negra no solo como signo de baja cultura y subversión moral, sino como un consorcio acaparador de riqueza. El negocio de la cerería ha sido siempre muy favorecido por los norteamericanos, pero en Houston hay tiendas cuyos dueños no solo se lucran con la venta de velas para las palmatorias domésticas. Es muy corriente ver en sus escaparates muñecas de cera, vudú, figuras de uno u otro sexo, desnudas por supuesto, fruto de una imaginación artística poco común, con unos puntitos marcados en los cuales se introduce el punzón, ya se sabe con qué fines siniestros. Junto a ellas se exhiben diversos artículos destinados a usos similares, como velas, ungüentos, alfileres, dagas en miniatura y folletos con instrucciones, para atacar la atención del público a título de curiosidad, y así permanecen expuestos hasta que el odio o la ambición de un hombre se encargan de fundir esa cera y ese metal, galvanizando los modelos en réplicas vivientes del objeto de sus ansias o envidias. Yo no me fío del carácter grotesco de esas figuras, incluidas las velas. Una vez había ido a comprar cirios en un gran mercado de los suburbios de Houston. Allí me encontré con 2 señoras que estaban buscando figuritas, vudú. Quedáronse sorprendidas al saber que yo compraba los cirios para unos candelabros, sin otra finalidad que adornar la mesa con motivo de una cena entre amigos. Entonces me revelaron, en tono confidencial, que un amigo de ambas les iba a enseñar la forma de liquidar a sus maridos mediante un conjuro maléfico. Me eché a reír de momento, aunque a veces, cuando una ve reflejada la ira en los ojos de otra mujer, cuando esta mujer te habla de un amor frustrado o de un esposo infiel, y cuando tiene en sus manos 2 muñecas de cera, vudú, te da la sensación de haber topado con una de aquellas brujas malignas ideadas por Shakespeare. Habiendo hecho el horóscopo de una de estas señoras averigüé que, en efecto, tuvo un marido y éste no se portó muy bien con ella, lo cual me hizo comprender el interés que tenía en desembarazarse de él. Ya en mi casa me puse a reflexionar, llegando a la conclusión de que para una mujer es preferible separarse del marido, no matar, valiéndose de otros medios que los establecidos por la ley, como el divorcio.
La ley de Texas es dura e inflexible con la mujer, muy al contrario de la ley californiana, que más bien favorece a la esposa cuando desea separarse legalmente de su marido. Son muchas las mujeres que, en su larga convivencia con los maridos, se han visto obligadas a trabajar como ellos para ayudarles a subir en fama y fortuna. Houston ofrece muchos ejemplos de equipos formados por marido y mujer que han superado sus crisis económicas pero que, desgraciadamente, no han sabido hacer frente a las tentaciones de una riqueza desbordante. Concretémonos a los hombres. En esas circunstancias el marido suele fingir un viaje de negocios cuando en realidad lo que hace es trasladarse a un motel donde se apunta para unas cuantas horas. Hay establecimientos de esta clase cuyas habitaciones se alquilan a precio variable, según sea, con o sin cierta clase de compañía. El hombre sigue adelante con su plan hasta que la mujer entra en sospechas, o es prevenida por un amigo bien intencionado de que su cónyuge se entrega a actividades de tipo extramarital. De hecho, ninguna mujer recurre a la magia, a menos que su posición como esposa o madre se vea comprometida. Si es así, luchará con las uñas y con los dientes por mantener esa posición. Más que nada lo que quiere es cobrar sus servicios de esposa y colega. No ignora que los tribunales de Texas son todavía los baluartes donde se acoge el marido infiel, mientras a la mujer se la condena como a una perdida. ¿Qué recurso le queda? Trabar amistad con el mago vecino, que frecuenta los cocktail parties, conoce personas influyentes y es todo oídos para una pobre dama que acude a él presa de gran aflicción. He advertido que los magos de Houston están relacionados con las clases pudientes de la ciudad. La cosa va bien. Esa amistad podría condescender hasta asumir el papel de un buen samaritano, hasta que el mago ofrece su propia solución. ¿Por qué no liquidar a tu marido, reventar a la otra mujer y quedarte con las ganancias comunes, ahorrándote los gastos de un divorcio y la pesadez de sus trámites? Además, para los hijos es mejor retener la memoria de un padre bueno y decente, que tuvo necesidad de ausentarse y a poco de irse murió. Reíros si queréis, como lo han hecho otros, mas no olvidéis que la magia negra es una magia operante, con dos ventajas sobre la blanca: una, que va más deprisa; la otra, que nadie, o casi nadie, tiene temor a sus consecuencias. Que bien sabe dejar resueltos los problemas en un instante. Lo malo es que aquí suele pasar como en las ventas a crédito, que vencen los plazos mensuales, con un tipo usurario de interés, y entonces es cuando te las ves y te las deseas para salir del apuro. El crédito versa sobre cosas tangibles, pero en la magia el pago de los servicios no se hace solo en dinero contante y sonante, sino también con gotas de vuestra sangre y con un desgaste nervioso que os restará muchos ratos de calma y sosiego de espíritu. El mago, en cierto modo, tiene razón. Usted quería unos resultados. Pues bien, ahí los tiene. Ahora lo que le queda es pagar una letra, y otra, y otra. Así es como el diablo cobra sus deudas. Durante mi estancia primera en Houston solía recibir la visita de un mago negro, el cual se presentaba como reporter de un periódico, ninguna objeción, interesado en la vieja religión. Esto es más objetable. En todas las sociedades hay espías, y este no podía ser otra cosa que espía de su propia organización. Solía pasar los fines de semana en el campo, de donde volvía eufórico, pero no con la euforia del aire puro, de la vida sencilla y natural, sino algo así como fascinado y revitalizado por sus prácticas de magia rituales entre Houston y Austin. Cada uno sondeaba al otro, a ver quién sacaba mayor información, hasta que un día le dio por beber sin tino, y estimulado por el alcohol se puso a presumir de la magia negra y sus actividades. Era desde luego un experto en su arte, muy acreditado en la localidad, y acabó proponiéndome que formásemos compañía. Lo mío, dijo, es más atrayente que la brujería. Tengo buenas influencias, un trabajo muy bien remunerado y muchos negocios rentables en perspectiva. Me daba la macabra impresión de que su trabajo consistía en pinchar y acuchillar muñecos de cera, y que para estos menesteres contaba con mi colaboración. No sé qué habría ocurrido en caso de aceptar. Lo cierto es que aquella fue la ocasión más propicia para darnos a conocer mutuamente. Mis sospechas estaban justificadas. A partir de aquel día, solo en contadas ocasiones he visto a este hombre en su calidad de reporter, porque en plan de visita a mi casa ya no volvió. El aire en ella también estaba más puro desde que dejó de venir,
pues mis hijos habían notado la huella diabólica y la influencia maligna que, como una estela, dejaba a su paso. Conocer a un mago negro es una experiencia. Comprenderlo, valorarlo en sí mismo o sus obras, es una ventaja para toda persona relacionada con la brujería. Conocer al enemigo es una necesidad, pues nos ayuda a ponernos en guardia contra posibles ataques psíquicos. Conozco muchas brujas que creen de veras estar inmunizadas contra esos ataques de la magia negra. Esto, en rigor, no es verdad. Podemos organizar una resistencia contra sus asaltos, como lo hizo la difunta Dionne Fortune, dejando un libro como guía para otros psíquicos, pero es que el mago negro de hoy se puede presentar disfrazado de muchas maneras, y muchas veces se transforma realmente en el alto y apuesto desconocido de muchos romances y leyendas. Una vez identificado, no es fácil debilitar su poder. Es como un incendio que sale al encuentro de otro, y el mago negro suele ser tan poderoso como la bruja. A la larga sí, la bruja resiste gracias a su fe inquebrantable en la reencarnación, y a su íntima convicción de que existe otra vida con la que hay que contar. Muchos magos pueden resultar peligrosos cuando se les reconoce tal como son. He ahí el motivo de que la bruja procure entablar contacto con esa gente, ya en forma directa, ya indirectamente por medio de alguien que tenga cierta relación, aunque sea remota, con las artes negras. Yo he experimentado frecuentemente la sensación de que mi vida está amenazada por magos negros, pero siempre se han despreciado olímpicamente, en mi familia, estas amenazas. Se puede morir o sobrevivir a ellas. El verdadero peligro no está en resistir, sino en doblegarse. Yo en cierta ocasión me vi tentada a hacerlo. Era en mis días de novicia, durante el apogeo de Aleister Crowley. Sinceramente, jamás he visto en Crowley ningún rasgo que le identifique con uno de esos magos malignos. Cuán desfigurada hubiera quedado su imagen, y cuánto me odiaría si hubiera tenido tamaño atrevimiento. Lo curioso es que él mismo dio lugar a su injusta fama, y lo hizo deliberadamente, cierto día que tuvo un enfrentamiento con los periodistas. Voy a dar a esos idiotas lo que quieren, resolvió un día, sin poder disimular su odio. Se puso a improvisar unos cuentos verdes, en parte reminiscencias del Decamerón, en parte fruto de su imaginación pre-hitchcockiana, y puede que en parte, también, entresacados de algunos recuerdos de vidas anteriores. Su gracia insultante tuvo éxito, pero desde entonces vivió y murió como el hombre más diabólico de todos los tiempos. Son muchos los que hoy tratan de emular a Crowley, pero solo unos cuantos magos negros de la época actual han podido aproximarse al esplendor de la liturgia y a su mágica, sobrepujante personalidad. Se me acusa siempre de ser una anticuada, precisamente por mis opiniones favorables a Crowley. Hay quienes no se explican cómo puedo compaginar esta postura con la vieja religión. Pues nada más sencillo, Crowley es probablemente uno de los ocultistas más avanzados del siglo XX. No todo cuanto publica la prensa sensacionalista ha de ser necesariamente la verdad. Como persona, Crowley no podía ser apreciado por el mundo de entonces. Era la suya una personalidad polifacética. Se distinguía, entre otras cosas, como un consumado alpinista. Su resistencia física había conquistado marcas aún no rebasadas. Era un poeta, pero la sociedad no podía captar su sentido íntimo de la estética, ni tampoco su relación con el espíritu intangible y el alma del universo. Lo único que podía captar la gente de él era su apariencia diabólica, y esa apariencia era lo más accesible para el espectador vulgar, para los charlatanes y sobre todo, para la prensa oportunista, tal como pasa en nuestros días. En vida de Crowley, las teorías espiritualistas, mesmeristas, frenológicas y demás disciplinas que constituyen la base del ocultismo, estaban debatiéndose en una falsa atmósfera de intelectualidad victoriana. Las obras de Charles Dickens fueron una reacción contra los males de la era victoriana, las míseras condiciones de vida en los barrios pobres, la madre soltera proscrita de la sociedad, la explotación de tiernas criaturas en trabajos agotadores, etc. Se procuraba que los lectores fijaran su atención en el espiritualismo, en el ocultismo y en Crowley, para desviarla de los males que entonces afligían a la sociedad, lo mismo que hoy se trata de acaparar la atención del público en la ecología, y así serán muchos los que pasen por alto la guerra del Vietnam, los disturbios estudiantiles y los conflictos laborales. Aleister Crowley fue el
chivo expiatorio de su época, no por sus malas acciones sino porque la sociedad temía conocerse a sí misma y ver sus propios desórdenes. Era mucho mejor ver el mal personificado en un hombre, lo mismo que los cristianos inventaron el diablo para hacerle responsable de todos los pecados humanos, y que él los pagase. La historia de Aleister Crowley encuentra hoy un paralelo en la farsa periodística. Al concentrarse la atención del público en las orgías sexuales, bajo el nombre de brujería, se consigue apartarla de muchas prácticas de la magia negra, corrientes hoy en todo el mundo. Nos han puesto luz roja, pero hemos saltado el semáforo para adentrarnos en una región misteriosa, donde el peligro acecha al hombre en proporciones quizá no conocidas hasta ahora. No podemos arriesgarnos a seguir adelante en terreno desconocido. No tenemos otra defensa que las ciencias ocultas, la vieja religión. Mientras más nos apartemos de ellas, más expuestos estamos a caer en la trampa que nos tienden los magos negros. He ahí la razón principal de que yo esté recorriendo el país, tratando de eliminar el confusionismo entre la vieja religión y la magia negra. Sería más fácil y cómodo para mí quedarme en casa, donde me siento feliz aunque carezca de radio, de tele y hasta de periódico. Pero mis antenas están muy arriba, alerta contra la infiltración del mago negro y sus sutiles impactos en nuestra sociedad. Contra un enemigo que da la cara podemos luchar y tomar precauciones, no así contra ese desconocido, alto y apuesto, insidioso, que invade muchos hogares disfrazado de amigo, usando una táctica especial para ganar el poder, sí, el poder sobre un ser humano al que esclaviza imponiéndole una ciega obediencia, sin dejar que pregunte por qué. Con esa sumisión borreguil se cobra el mago la ayuda que en su día ofreció. Su propia vida se va haciendo más fácil a medida que va extendiendo su poder sobre otros. Esta es la nueva forma de esclavitud. Para su abolición no hay todavía ningún proyecto de ley. Hoy día, en la era espacial que vivimos, los seres humanos se cotizan, las almas lo mismo que los cuerpos. Entre personas que se aman, se vierte el amor en el alma como en un cáliz enjollado, y cuando rebosa se extiende a otros seres. Más el poder que ejerce sobre otro un experto en las artes negras reduce al hombre, y a la mujer, a un nivel infrahumano, al lado del cual los efectos del alcohol y las drogas son juegos de niños. Este es, en definitiva, el último combate a librar en nuestra peregrinación sobre la tierra, durante la cual debemos enfrentarnos al mal y rechazarlo, como contrario a la armonía y como antítesis de la felicidad, pues eso es el mal. Tal es, a mi juicio, el papel que están llamadas las brujas a desempeñar en el futuro.